A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestro hermano Walter Barrera. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite escuchar su palabra y tengo el privilegio de compartir la palabra el día de hoy. Dios les bendiga a todos. Y nuestro estudio está en el libro de Nehemías, capítulo 13, versos del 1 al 31. El título es La santificación es necesaria para la restauración. Objetivos. Número 1. Analizar los pasos dados para la restauración de Israel. 2. Saber que la restauración puede requerir dolor y lágrimas. 3. Disponernos a echar el mal aunque nos cueste dolor. El pensamiento central. Podemos dar pasos a la restauración, pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se completará. Y nuestro texto áureo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Romanos 13:12. Lectura antifonal. Nehemías 13:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Vi asimismo aquel día a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. En esta lección vamos a ver que durante el tiempo de Nehemías, el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio del imperio medo-persa. Cronológicamente, este libro de Nehemías es un libro histórico del Antiguo Testamento. La 70 semana de Daniel encaja con el contexto general del libro de Nehemías, según Daniel 9:25. Y para los hechos de Nehemías, en la parte final donde dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tres personas sintieron el llamado para edificar Jerusalén. Primero Zorobabel, luego Esdras y posteriormente Nehemías. Vemos a Zorobabel y Esdras en el aspecto religioso y a Nehemías en el estado político. Nehemías representa a un hombre de negocios. Cuando estas personas empiezan la reconstrucción del templo en distintos momentos y épocas, el pueblo judío y circunvecinos estaban bajo el dominio del imperio medo-persa.
que actualmente es el país de Irán, y la capital era Susa. Hoy en día, la capital es Teherán, y es un país árabe, asiático, y ahí lo vemos en la pantalla. Vemos cómo Dios tocó el corazón del rey pagano Ciro el Grande, rey de Persia, quien promulgó un decreto para que el pueblo judío reconstruyera el templo. Pero los enemigos siempre se opusieron y la reconstrucción siempre se suspendió. Posteriormente, Darío autorizó que siguiera la reconstrucción, pero nuevamente los enemigos lograron suspender los trabajos. Y en el tiempo del rey Artajerjes I, Nehemías reconoció que Dios le estaba asignando la reconstrucción principal del muro de Jerusalén. Principales características del libro son el aspecto personal de Nehemías, que era copero del rey Artajerjes, y por el cargo tan importante, posiblemente consejero del rey. A Nehemías le fue concedido permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén, que estaban en ruinas, por lo que realizó varias reformas para la restauración espiritual. Abolió la usura, implementó la enseñanza práctica de la ley, fomentó una vida de santidad, revalidó el pacto del pueblo con Dios, el sostenimiento del sacerdocio y la depuración de las familias mixtas. Después de cumplir la primera misión, regresó a la corte del rey a su puesto como copero. También Nehemías fue gobernador de Israel 2 veces. 2 años después regresó a Jerusalén y encontró una serie de anomalías que se habían infiltrado solapadamente en la vida del pueblo de Dios, por lo que hizo correcciones de carácter espiritual. Primero, obediencia a la palabra. 2, la limpieza del liderazgo. 3, atención a la mayordomía sagrada. 4, dedicación al culto y al servicio de la casa de Dios. En el aspecto moral, depuró los mezclados raciales y culturales. Esdras le ayudó, pues se encontraba en Judá. También tuvieron parte de estas reformas los profetas de la restauración, Ageo, Zacarías y Malaquías. La reconstrucción de las murallas se llevó en 52 días, pero fueron días angustiosos, días que estuvieron trabajando y con una mano trabajaban y con la otra con el fusil en la mano, porque fue una situación de angustia. Estaban amenazados de muerte, que los iban a matar, que les iban a destruir todo el trabajo que estaban realizando. Entonces entramos de lleno a la lección. Dice, es necesario empezar con la limpieza espiritual. Nehemías 13:1-22. Restauración y santificación son 2 aspectos muy importantes en la vida cristiana. ¿Qué es restauración? Como restauración designamos al regreso de los judíos del cautiverio babilónico para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo en el sentido histórico como espiritual. Se les estaba restaurando a los judíos el aspecto de su libertad en el Señor, porque fueron esclavos 70 años en Babilonia. Entonces venían ya restaurados, ¿verdad? Como restauración se comprende restituir algo que se nos ha quitado, ¿verdad? Algo que estaba en su lugar y que de pronto, por diferentes motivos, fue quitado. Entonces, restauración es restituir. Arreglar los desperfectos de algo, poner una cosa en el estado que estaba antes.
Así como el testimonio de nuestra hermana Telma, de su nieta, que Dios hizo un gran milagro ahí, que se había quemado toda la cara, Dios les restauró, ¿verdad? Eso es restauración. Y la restauración, solo Dios interviene. Dios puede hacer milagros maravillosos en nuestras vidas, de tal manera que Él es nuestro restaurador, aunque para nosotros sea de dolor, de pesar, de lágrimas. Entonces, así vemos en la iglesia. Muchos hermanos están con aquel gozo, alabando y bendiciendo al Señor, activando en la iglesia y quieren hacerlo todo. Pero de repente ya no aparecen en la iglesia. Se van de la iglesia. Al tiempo vienen otra vez. Y nosotros nos gozamos de verlos en la iglesia porque son nuestros hermanos. Pero, ¿será que están de veras restaurados? Pues eso solo ellos y el Señor lo sabe. Porque el Señor es el que examina los corazones. Nosotros no podemos. Entonces, cuando alguien se ha ido y regresa otra vez y empieza a servir al Señor, puede ser una restauración aparente, porque vienen al lugar de bendición nuevamente y empiezan a alabar al Señor como antes, o tal vez con más fervor, con más gozo. Entonces decimos, esta persona está restaurada. Pero al poco tiempo se vuelven a ir. Entonces fue una restauración aparente. Pero ¿cómo vamos a dar una restauración verdadera, una restauración genuina? Es a través de la santificación. Quiere decir que estos hermanos los vamos a ver restaurados cuando se están santificando. ¿Y qué es la santificación? La santificación es apartarse para el servicio de Dios. Entonces ahí sí intervienen dos elementos. El Señor nos aparta para su servicio, pero nosotros también tenemos que apartarnos de muchas cosas para dedicarnos al servicio de Dios. O sea que en la santificación el Señor me aparta y yo también me tengo que apartar para servirle. Entonces, con esos dos puntos empezamos con Nehemías 13:1. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés. ¿Qué fue lo que se leyó? Que los amonitas y moabitas no podían entrar en la casa de Dios. Estaba prohibido por el Señor. ¿Se recuerdan que los amonitas y moabitas son hijos de incesto de Lot con sus dos hijas? Entonces Dios no les permitió que estuvieran en el templo. Y entonces ahí el Señor pone también normas que tenemos que acatar nosotros como sus hijos. No podemos tener a personas que pueden venir a hacerle daño a la congregación, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo serio porque dice, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. O sea que no se leía la palabra de Dios en ese tiempo. Cuando la palabra de Dios dice que hay que leerla de día y de noche, porque es una guía. Y se había descuidado algo tan importante en la casa de Dios, que es la lectura de su palabra. No debemos descuidar esa parte tan importante, que es leer la palabra de Dios. Si no, somos víctimas de falsas doctrinas, somos llevados por vientos de doctrinas falsas, porque no tenemos un fundamento en la palabra. Pueden llegar los testigos, pueden llegar otras sectas y fácilmente nos convencen. No, tenemos que tener nuestro fundamento en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando oyeron pues la ley, entonces se arrepintieron. Lo importante aquí fue que reconocieron el error en que habían caído.
¿verdad? El primer medio de limpieza es la palabra de Dios. Dios nos ha provisto los medios para la realización de los distintos actos y milagros que constituyen la salvación y la santificación. Cuando un individuo o un pueblo se propone buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas como a Dios le agradan, todo lo que tiene que hacer es echar mano de esos recursos divinos que Él nos ha dado. Por nuestras propias fuerzas o habilidades, jamás las alcanzaremos. Notemos cómo inició el sacerdote y gobernador Nehemías esta nueva etapa de reformas religiosas después de haberse ausentado por más de 2 años. Entonces, el primer medio de limpieza es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar la palabra es limpieza de la palabra. San Juan 15:3, ya vosotros estáis libres, limpios por la palabra que os he hablado. Y también en San Juan 17:17, Romanos 6:22, Salmo 63:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés. Si ustedes se recuerdan que los primeros 5 libros de la Santa Biblia es lo que se conoce como el Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Números, y de Levítico y Deuteronomio. Entonces, por eso dice, se leyó el libro de Moisés. Ahí en el Pentateuco está que los amonitas no podían entrar a la iglesia, a la casa de Dios. Oyéndolo el pueblo, esto no fue una lectura rutinaria, sino algo especial. Pues de plano que se publicó en todo Jerusalén y Judá, de que debían asistir a escuchar la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios, que se había descuidado. Y lo importante, como ya dijimos, es que el pueblo pudo entender que Dios estaba totalmente en contra que los hijos de Israel se mezclaran con gente de Amón y de Moab. Este fue el primer paso para salir de su error. Bien, dijo Jesús, erráis ignorando las escrituras. Mateo 22:29. Nehemías procedió correctamente al iniciar su programa de reforma espiritual con la lectura de la palabra de Dios. De acuerdo con el apóstol Pablo, la lectura de la Biblia conduce a la conversión. Qué interesante. La lectura de la Biblia conduce a la conversión, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. Siempre que el líder inicie una campaña de lectura de la palabra de Dios, con suficiente instrucción para que la gente entienda y aplique lo que lee, los resultados han sido excelentes. Segunda Crónicas 34 y 35. Ahí vemos cómo tuvo éxito la lectura de la palabra de Dios. El éxito de Nehemías 13:3 consistió en que cuando los judíos oyeron lo que la ley decía, inmediatamente actuaron para corregir su error. No es solo de oír, sino de actuar. Muchos de los errores que están destruyendo la vida espiritual y la comunión con Dios se debe a la ignorancia de la gente acerca de lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, algo básico que tenemos que tener todo cristiano es la lectura de la palabra de Dios. El Señor nos habla a través de su santa palabra y nos hace a veces corregir muchas cosas en las cuales estamos equivocados. La limpieza debe empezar por el liderazgo.
La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, según Hebreos 4:12. Al aplicarla llega a los corazones y los que están fuera de la voluntad de Dios serán descubiertos. Nadie puede burlarse de los principios que el Señor ha establecido para su pueblo. Entonces, el segundo paso en esta campaña de purificación fue la limpieza del liderazgo. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Muchas veces se obliga o se persuade a la gente común, a la congregación, a los creyentes sencillos y humildes que cumplan con los requisitos de la iglesia, mientras que algunos líderes saben cómo salirse con la suya y evadir lo que no les conviene. El favoritismo y abuso de autoridad en la iglesia son males que Dios aborrece. En el caso de la reforma de Judá, el primero que salió a relucir fue el sumo sacerdote Eliasib. Este alto oficial de Judá había emparentado con Tobías, según Nehemías 13:4, como que era un siervo amonita, según el capítulo 2, 10 y 19, oriundo de un pueblo enemigo de Israel. Tobías había sido un estorbo para la reconstrucción de los muros y luchó por hacerle la vida imposible a Nehemías. Pero como era yerno de Secanías y un hijo suyo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, según el capítulo 6, 17 y 18, se había metido muy dentro de la vida de los altos líderes judíos. A este hombre malvado, Eliasib, quien contaba con mucha autoridad, le preparó una gran cámara en los atrios de la casa de Dios. Esta cámara había sido el lugar sagrado donde se almacenaban los utensilios del templo, las ofrendas, los diezmos y muchos recursos que el pueblo traía para el servicio en el templo. Nehemías hace constar que todos estos abusos ocurrieron durante su ausencia. ¿Cómo es posible que el máximo líder haya desocupado en la casa de Dios el lugar de las cosas sagradas para el servicio de la casa de Dios, valga la redundancia, sacarlas para meter a este amonita malvado ahí en la casa de Dios? ¿Qué situación, hermanos? No es posible que metamos al enemigo y que le demos alojamiento ahí en la casa de Dios. Es como decirle al diablo, aquí te vamos a tener cerquita, no te fatigues mucho. Y puedes interrumpir cuando tú quieras. No. Tenemos que sacar lo malo, hermanos. Aún sea quien sea, tenemos que resistir a los malos, porque no podemos permitir que los paganos vengan a dominar, a imponer órdenes de lo que está consagrado al Señor. Entonces Nehemías tuvo que enfrentar bien esta situación y hacerle frente y sacar todas esas cosas que estaban destruyendo la casa de Dios. Si habían venido restaurados ya del cautiverio, volver otra vez a lo mismo. Y así nos pasa en la vida secular, como que no queremos entender, no aprendemos la lección. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero nuevas en el Señor, nuevas en servirle con todo nuestro corazón, con toda dedicación y humildad. Entonces, la lealtad de Nehemías a Jehová y su valor como líder y los efectos de la palabra sirvieron para acabar con todo esto. Él limpió la casa porque sabía que no puede haber restauración sin limpieza, la cual debe empezar con los que están al frente de la obra. La santidad se expresa también en la mayordomía. Nehemías 13:10, 22. Los levitas y cantores habían huido cada uno a su heredad, según el verso 10.
Ellos, en lugar de quejarse y reclamar sus derechos, se marcharon a buscar otro empleo, porque el pueblo no lo sostenía. Qué triste cuando los ministros tienen que dedicarse a otros trabajos porque su congregación no provee para sus necesidades o no quiere proveer para sus necesidades. Pablo dice, el siervo de Dios que coma de lo que trabaja ahí. Está sirviendo al Señor, entonces tenemos que proveer, hermanos, lo necesario para que se dediquen a la meditación de la palabra, a la santificación. Pero ¿cómo es posible que no proveamos lo necesario para, si ellos tienen necesidades igual que nosotros? Entonces, ¿cómo queremos recibir el alimento espiritual y no proveemos para que se preparen en la palabra del Señor? Ahí estamos fallando realmente. Y los reuní y los puse en sus puestos y obligó al pueblo a traer los diezmos y las ofrendas para ser entregados a los levitas. Me los reunió y los colocó en sus puestos y obligó al pueblo a traer los diezmos y las ofrendas para ser entregados a los levitas. No sé cómo haría Nehemías para obligar al pueblo a traer los diezmos y las ofrendas, pero la cosa es que restituyó a los levitas en sus puestos y fueron provistos de toda necesidad. La mayordomía es fundamental en la iglesia. El apóstol Pablo nos dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 1 y 2. El tercer paso para la restauración espiritual, moral y social del pueblo de Judá fue la corrección de las anomalías en el aspecto administrativo del templo. Encontré que las porciones para los levitas y cantores no se les había dado. Nuevamente se hace énfasis sobre el abuso de los principales sacerdotes, quienes se adueñaban de todos los recursos de la casa de Dios. Estas anomalías no podían seguir, pero se necesitó siempre de un hombre de carácter fuerte y corazón recto para limpiar toda esta corrupción. Nehemías reprendió severamente a los oficiales y los puso en su lugar. ¿Y cuál fue el resultado inmediato de estas medidas administrativas? Que toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, según Nehemías 13:12. ¿Entiende usted por qué muchas iglesias están hundidas en la miseria y no son capaces de pagar sus deudas ni sostener a los que trabajan en el ministerio? Es porque la mayordomía ha sido descuidada. Los que no diezman o dejan de diezmar caen en maldición. Bueno, hoy ya no se habla de diezmos, pero es de ofrendas. Debemos conducirnos con temor y temblor delante del Señor. Deber de la iglesia es velar porque su liderazgo esté integrado por hombres y mujeres que sirvan como al Señor y no a los hombres, según Efesios 6:7. Nehemías hizo bien en nombrar hombres fieles para que manejaran los recursos de la casa de Dios. Realmente la casa de Dios necesita de mucho, hermanos. Se necesita de pagos de limpieza, de luz, incluso hasta del luz y todo eso. Hay gastos que son necesarios que los hermanos cubramos, ¿verdad? Realmente eso nos habla a todos que debemos de hacer conciencia y cumplir con nuestras ofrendas. Si no, vamos a caer en maldición, como dice Malaquías. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Vosotros en nuestros diezmos y ofrendas. Ahora será en nuestras ofrendas. Estamos fallando al Señor y caemos en maldición. Y en esa parte de Malaquías dice
traed los diezmos y las ofrendas y probad en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Cómo cantamos aquellos coros de las promesas del Señor mías son? Esa es una promesa. Estaremos cumpliendo, hermanos. Que Dios nos hable realmente al corazón. Muchos dicen, ¿para qué voy a ofrendar? Sin saber qué harán con las ofrendas. Usted cúmplale al Señor y ahí ya salvó su responsabilidad. Recuérdese que cada uno tiene que dar cuentas ante Dios. Tratemos de cumplir al Señor y Él se encargará de lo demás. Cada quien es responsable ante el Señor. Por lo tanto, hermanos, y hagámoslo con amor. Dice, Dios bendice al dador alegre. Que sea espontáneo. Porque si estamos con pesar, mejor no hagamos nada. Si sentimos pesar de que voy a dar mucho, mejor no demos nada. ¿Se recuerdan de la viuda que solo dio 2 blancas? Y el Señor dijo, esta dio más que todos. ¿Por qué? Porque del corazón. Realmente, la forma como nosotros manejamos el dinero que ganamos, la forma como lo invertimos, dice mucho qué tenemos en nuestro corazón. Realmente, hagamos tesoros en el cielo, donde ladrón no hurta, ni la polilla corroe. Entonces, tampoco está correcto que mando mi diezmo y yo me quedo haciendo otra cosa en la casa. Tampoco es correcto. ¿Tendrá el Señor necesidad de nuestras ofrendas? No, no tiene necesidad. Porque es el dueño del oro y de la plata. Él lo que está viendo es qué tenemos en el corazón. Si hay gratitud, si sentimos amor por Él, por lo que Él ya hizo por nosotros. Eso es lo que mira el Señor. El Señor no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los necesitados de Él. El culto y la adoración son necesarios para el crecimiento espiritual. Otro paso importante para honrar a Jehová fue evitar que se hiciera en día de reposo trabajos seculares. Los judíos llegaron al extremo del día del reposo del Señor, convertirlo en día de mercado. Hacían el trabajo del vino, los tirios, dice, también llevaban pescado. Era una venta, era un día de mercado realmente, cuando era el día del Señor. El día del Señor empezaba el día viernes a las 6 de la tarde y terminaba el día sábado a las 6 de la tarde. ¿Y por qué a muchos les molesta cuando el culto se extiende, hermanos? A ellos les gusta el culto breve. Y cuando se extiende un poquito ya están molestos. Y pensemos que en los judíos era un día dedicado a adorar y servir al Señor. Otro paso importante para honrar a Jehová fue evitar que se hiciera en día de reposo esos trabajos. Entonces Nehemías cerró las puertas de la ciudad y no permitió que entraran en día de reposo esas actividades que venían a contrastar realmente el servicio al Señor. Entonces, muchos hoy en día, el día del Señor es cuando hacen sus negocios. El día del Señor es cuando disponen que no tienen otro día y que ese día es el día que más ingresos pueden tener. Y están desobedeciendo porque ese día es el día del Señor. Estamos desobedeciendo porque muchas veces hemos caído en eso, ¿verdad? Entonces, hagamos una reflexión. El día del Señor es. Entonces tenemos que, lo más noble que podemos hacer como cristianos es estar congregados, alabando y bendiciendo al Señor. Es lo más noble que podemos hacer como hijos de Dios. Dedicar un día a la semana para su servicio. Y el crecimiento espiritual es parte indispensable para la vida cristiana, hermanos. Parte vital para nuestra vida. Y estos habían convertido el día de reposo en día de mercado.
Recuérdense cuando Jesús sacó a todos del templo violentamente. Porque dijo que su casa la habían convertido en cueva de ladrones. Entonces, el Señor también es celoso. Y lo mismo hizo Nehemías, celoso de la palabra de Dios. Quitó todos estos males que estaban por destruir a Judá. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. La santificación requiere corrección moral. Nehemías 13:23-31. Dice, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. 13:25. Y lo ahuyenté de mí. Este sacerdote nieto de Eliasib era yerno de Sanbalat, otro enemigo acérrimo de Nehemías y de Judá. Bueno, la conducta de Nehemías acaba por el celo de la casa de Dios. Llegó al extremo pues de herirlos y arrancarle los cabellos. Hoy en día no podemos llegar a esos extremos, ¿verdad? Tal vez eran otros tiempos, claro, pero hoy que estamos bajo la gracia no podemos llegar a eso. Sin embargo, el celo de Dios lo consumía, ¿verdad? Entonces, por eso actuó de esa forma. La santificación produce integridad. El mal ejemplo de los líderes en cuanto a la mezcla con los paganos indujo al pueblo a hacer lo mismo. 2 años de ausencia de Nehemías fue suficiente para que sucedieran tantas cosas malas en Judá. Se había descuidado la adoración y junto con ello la vida conyugal de la gente. Se había corrompido todo. El arranque violento de Nehemías descrito por él mismo nos da una idea de lo reprochable y vergonzoso que era la vida de muchos judíos. Incluso tenían hijas con mujeres extranjeras, los cuales no hablaban hebreo porque las mamás les habían enseñado su idioma pagano, de tal manera que provocó en Nehemías impulso de ira y agresión. Pero Jesús es un ejemplo de mansedumbre y de humildad. Dice, soy manso y humilde de corazón. Mateo 1:29. El apóstol Pablo nos dice cómo comportarnos con la gente a la cual ministramos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Efesios 4:1-3. Sin integridad no se puede servir a Dios. Después de haberles hecho jurar de que no volverían a cometer toda esta clase de pecado, puso empeño en purificar las familias de los sacerdotes. Se enteró de que un nieto del sumo sacerdote Eliasib se había casado con una hija de Sanbalat, otro notorio enemigo de los judíos, mezclándose así con los samaritanos. Parece ser que este se negó a separarse de su mujer, por lo que Nehemías lo arrojó de su lado, declarándolo inhábil para ejercer el sacerdocio. Nehemías dice, lo ahuyenté de mí. Pues si tenemos a alguien que está estorbando la obra de Dios, tenemos que enfrentarlo y sacarlo. Es duro, pero se necesita carácter realmente para poner las cosas en orden, ¿verdad? Lo que aprendemos aquí de Nehemías es tratar con rigor y fuerza a los que resisten y desobedecen la palabra de Dios. Entonces, según el historiador Josefo, parece que Eliasib lo mandó al monte Gerizim y le hizo un altar allá para que siguiera ministrando como sacerdote. Y hasta en el tiempo de los samaritanos. Por eso estaba cuando Jesús vino, que los samaritanos siempre estuvieron en contra de los judíos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero para ello debemos hacer nuestra parte, haciendo morir lo terrenal,
para que Dios haga la suya, impartiéndonos lo espiritual. El siguiente paso es dar toda la atención al culto y la adoración al Señor, en plena santificación y consagración al Señor. Cuando ya todo está limpio y ordenado, el siguiente paso es nuestra santificación y la dedicación al culto y la adoración al Señor y Rey del universo, en plena santificación y consagración al único y verdadero Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias.